Los concheros, también conocidos como danzantes de la tradición, son grupos que han mantenido viva la ritualidad mesoamericana fusionada con elementos coloniales y católicos. Aunque cada grupo puede tener sus variantes, la festividad del equinoccio de primavera para los concheros sigue un patrón bastante simbólico y profundo. Los concheros se preparan 10 días antes del equinoccio con limpias, temazcales y en algunos casos ayunos, para purificar cuerpo y alma. En el amanecer del 21 de marzo, se reúnen en espacios cargados de historia y espiritualidad, ya sean zonas arqueológicas, cerros sagrados o iglesias sincréticas. Montan un altar que fusiona elementos prehispánicos y cristianos: copal, flores, conchas, cruces y estandartes, símbolos vivos de su doble herencia. Antes de iniciar la danza, el guía espiritual convoca a los 4 rumbos. Invoca al este, que trae la luz y nuevos comienzos; al sur, fuego y vida; al oeste, agua que purifica; y al norte, tierra que nos conecta con nuestros ancestros. Esta invocación sella un círculo de energía, preparando el corazón de la comunidad para el acto sagrado. Con los brazos abiertos al amanecer, los concheros realizan su danza espiritual. Cada paso, cada giro, es una oración en movimiento, un homenaje al Padre Sol y a la Madre Tierra, que juntos simbolizan el eterno ciclo de renovación y equilibrio. Así, la festividad de la primavera para los concheros se convierte en un acto de profunda comunión con la tierra y el cosmos, honrando a los ancestros y reafirmando la vitalidad de nuestra tradición vibrante y espiritual, y que invita a la introspección y celebración. Para hablar de este tema, gozamos de la presencia de Abraham Rodríguez Reyes. Él es una personalidad destacada en el campo de las artes visuales, la educación y el esoterismo. Maestro en teología, fundador y director del Centro de Estudios Filosóficos Herméticos Zefir, donde ofrece estudios en cábala, astrología y tarot, enfocados a la corrección y desarrollo del alma humana. Es creador de innovadores procesos de enseñanza y prácticas espirituales que transmite a través de varios cursos y talleres, para enriquecer y servir mejor a quienes buscan profundizar en su viaje espiritual y personal. Hoy nos habla de la primavera y la mexicanidad viva de los concheros. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Bueno, pues hoy seguimos hablando sobre lo que es el equinoccio de primavera. Hemos estado, pues, hablando sobre este tema desde diversos aspectos. Y aunque la vez pasada hablamos acerca de estas culturas de la náhuatl, hoy vamos a reforzar ese conocimiento, pues desde la parte de la mexicanidad actual también. Y para ello, pues he invitado a nuestro amigo Abraham Rodríguez Reyes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jackie? Muy bien, aquí gustosos de compartir contigo. Ahora desde otra perspectiva, hemos hablado mucho desde el judio-cristianismo y desde estas Así es. místicas occidentales, y con énfasis en la Kabbalah, y ahora nos toca hablar desde otro lenguaje Claro, claro. que hablamos aquí, que es la tradición particularmente de la tradición de la danza de concheros, y que tiene su relación muy cercana con la mexicanidad, y que aquí en esta tradición, que es mi tradición raíz, por cierto, soy conocido como Malinali. Ujú. Acá soy Malinali. Ah, Entonces, pongámonos en la frecuencia de Malinali. perfecto, sí, por eso te invité, porque ha sido pues muy, vaya, un encuentro muy rico el saber que también tienes el conocimiento desde esta perspectiva, siendo que abriste tú el tema con el primer programa dentro de del equinoccio de primavera, con esta parte de la cábala, de lo cual tienes un conocimiento muy vasto, muy sabio y lo manejas espectacular. Y bueno, ahora hablar desde este punto de la mexicanidad también, pues para empezar, en cuanto a esta cosmovisión y simbolismo, ¿cómo entendían los pueblos de la náhuatl el equilibrio cósmico y la relación del ser humano con los cielos, el sol y la naturaleza? Ok, pues mira, esta es una visión que sí vamos a tener que quitarnos un poco el filtro, los anteojos occidentales, Ujú. y tratar nos va a ser complicado, pero por lo menos tratar de desmontarlo y darle el beneficio a entender que esta relación se da desde una postura que se llama nahualismo, que ha tenido varias interpretaciones, y que cuando le ha ido mejor
pues se le ha considerado como brujería Ujú. o mera superstición, pero que en realidad esconde una forma de pensamiento y de articulación de la realidad que no está dentro de los parámetros occidentales. Entonces, para empezar, esta visión podríamos clasificarla desde un término occidental para ir haciendo la transición poco a poquito de lógicas, como visiones animistas, es decir, donde todo está vivo, donde incluso la lengua, las lenguas originarias, las lenguas indígenas, bueno, yo le llamo originarias, lenguas indígenas, aunque es correcto el término, pero prefiero originarias, consideran que todo el universo es un gran ente vivo, misterioso, indescifrable, del que nada más nosotros podemos conocer si acaso los mecanismos. Entonces, esta forma de entender los 13 cielos, los 9 niveles del inframundo, si bien es correcta, pero está dada dentro de los términos occidentales. No son 13 cielos desde la perspectiva como se ha traducido, se ha entendido, del cielo, del paraíso, donde se encuentra Dios, donde se encuentra la divinidad. Son niveles de interpretación y de percepción, que no es que estén arriba o es que estén abajo, desde la perspectiva geográfica, sino que se utilizan herramientas perceptuales, que es donde entra el nahual. Se hace esta división en esta cosmovisión del Sí. tonal y el nahual. El tonal es aquello que percibimos con las herramientas sensorias, los 5 sentidos. El nahual es algo que se percibe desarrollando otro tipo de facultades perceptuales como la intuición, como la telepatía, cosas así, que a la ciencia occidental le cuesta trabajo aceptar, pero que en las visiones mesoamericanas eran muy, muy frecuentes. Ujú. Entonces, se accede a estos niveles de conciencia que de alguna manera se tienen que poner arriba y abajo, para darles un lugar, para darles pues un orden y poderlo explicar, pero que no quiere decir que sea eso, ¿no? Entonces, se habla de 13 niveles hacia arriba, o los 13 Ilhuicas, los Matlagui Ilhuicas en lengua náhuatl, y los 9 niveles del inframundo, o los Chignahui Mitlán, ¿no? Que no quiere decir que el inframundo sea el infierno y los otros niveles sean el cielo, que es muy judío-cristiano, sino que está hablando de que 9 niveles del inframundo más 4 rumbos o 4 vientos en el plano físico te da 13 y 13. Uh-huh. Y vamos a ver que esto tiene también muchos paralelismos con otras filosofías ya en un nivel muy profundo. Sí. Entonces, estos niveles pues se perciben unos con el cuerpo, otros se perciben con otro tipo de herramientas dentro del náhuatl o elementos perceptuales. Pero todo ello es parte de un ser vivo y todo ello en sí tiene conciencia. Entonces, esto como un poco de contexto. ¿Por qué? ¿Cómo lo perciben los pueblos originarios? No perciben dioses como lo tenemos en el contexto occidental, Ujú. sino perciben fuerzas de la naturaleza que no son ciegas. ¿Qué quiere decir esto? Que Tlaloc, por ejemplo, que se dice el dios de la lluvia y al que se le hacía sacrificio, no es el dios de la lluvia como nosotros lo entendemos, sino Tlaloc es la fuerza de la lluvia. De hecho, Tlaloc, el agua tiene diferentes facetas, depende si está en el aire es Tlaloc, si está en la tierra es Chalchutlicue, agua macho, agua hembra. ¿Por qué agua macho? Porque no ha tocado la tierra, agua hembra porque ya puede germinar. Entonces, Tlaloc es una fuerza de la naturaleza que hace que a través del agua germine la vida. Es una conciencia. Y en Ujú. ese sentido, esta fuerza de la naturaleza, que es la lluvia, está viva. Entonces, hay que diferenciar que, para ponerlo en términos que podamos entender, la vida no nada más es lo que nosotros consideramos como lo que se mueve. Es decir, Ujú. para nosotros lo que está vivo son las plantas, los animales, es decir, criaturas que están sometidos al ciclo del carbono. Exacto. Pero hay formas de vida que no están sometidas al ciclo del carbono. Entonces, esa se le llama vida, bueno, no se le llama, sino más bien lo entendemos como vida inorgánica, que es todo lo que tiene que ver con lo que después se le interpreta como dentro del Nahual, como los dioses o las fuerzas
a las que se les rinde culto. No es que se les rinda culto, simplemente es tratar de comunicarse con esas conciencias. Esto lo tienen muy claro actualmente los tiemperos. No sé si la audiencia lo conozca, pero los tiemperos son los hombres y las mujeres que hablan con el clima, que hablan con la montaña. Aquí en la Cuenca de México está muy difundido que los tiemperos, que son familias completas, se comunican con el espíritu de don Gregorio Chino, que es el Popocatépetl, y Ajá. doña Rosita, que es el Iztaccíhuatl, y que tienen la posibilidad de manejar, no de manejar, pero sí de leer y de poder ser intermediarios entre estas fuerzas naturales y el ser humano. Entonces van a hacer rituales de lluvia, de petición y demás, donde la más poderosa de ellas es el 3 de mayo, la Santa Cruz, que es la Ajá. petición de las lluvias. Entonces, para resumir un poco, es una forma de vida que entiende que todo es un conglomerado vivo. Nosotros, como seres humanos, somos una forma de vida, pero hay otras formas de vida que no están sujetas a nuestras mismas funciones corporales, como las nubes, como el río, como la montaña, como la lluvia, como el mar, y que Sí. tienen conciencia, pero es una conciencia de otro orden. Y que a través de la ritualidad buscamos conectar y comunicarnos con estas fuerzas. Un poco para explicar o para tratar de meternos en esta visión, cómo se ve desde esta perspectiva. Que esto viene desde épocas milenarias, vamos, aquí en Mesoamérica o en México se da una de las 6 culturas madres de desarrollo autónomo, y que eso en gran medida continúa hasta la actualidad, resguardado por comunidades y pueblos originarios. Así es. En la actualidad, ¿cómo esta ritualística se da en base a estos conocimientos antiguos? Se As- da principalmente por el calendario. Ajá, Yo voy a comentarles a todos ustedes, aquí a tu audiencia querida, que yo pertenezco a una tradición que es la danza de concheros, bien. que de ahí emana lo que se conoce como la mexicanidad, Ujú. que es todo este movimiento cultural que trata de reivindicar el pasado indígena mexicano, el pasado originario, pero lo hacen desde la perspectiva de los mexicas. La Ujú. danza de tradición de concheros es una danza de tradición que surge en el siglo XVIII, que es de influencia otomí, es decir, surge en la zona del Bajío y en la zona del estado de Hidalgo, sobre todo en el Bajío, y que se hace muy fuerte a partir de la guerra cristera y de los movimientos armados del siglo XIX, por eso nuestra organización es militar. Ujú. Entonces, en la danza de concheros vas a tener capitanes, sargentos, alférez, etcétera, porque fue un movimiento cultural de resistencia que tomó mucha fuerza en la cristiada y está muy influido por las formas cristianas. Sin embargo, la esencia resulta ser totalmente mesoamericana, o sea, muy originaria. Exacto. Pero se nos critica a los concheros por justamente que se nos ven las iglesias y que tomamos muchas las festividades. Pero Ujú. ahí es en donde está el conocimiento. Y no somos los únicos. La mayoría de las tradiciones indígenas y originarias de México tienen eso. Se le llama sincretismo. Así es. Eh, en la danza de concheros no sé qué tanto, o sea, sí es un sincretismo, pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿dónde está oculto? En la forma de realizar los ritos en las iglesias. Entonces, ¿cómo se vive a través del calendario? Porque las fiestas patronales son fiestas que tienen su origen en celebraciones agrícolas milenarias. Así es. Ejemplo, que acabamos de mencionar la petición de las lluvias en Santa Cruz. Entonces en Santa Cruz era cuando se hacía, se iba a las montañas, se hacían ofrendas a Tlaloc justo para este pedimento de lluvias a través de lo que ahora se le conoce como tiemperos, pero que en aquel entonces pues eran sacerdotes especializados, ¿no? Entonces cada elemento de la vida en los pueblos indígenas es un elemento de una ritualidad que se extiende a lo largo de todo un ciclo, de todo un año. Así es. Las fiestas, por ejemplo, de San Miguel Arcángel, está hablándote de la cosecha, por eso se hacen las elotizas. Carnaval, que tiene que ver con... Estoy hablando de festividades que se practican en diferentes culturas y en diferentes comunidades. Uh -huh. Por ejemplo, la Santa Cruz sí es común a casi todos los pueblos, por lo menos de la zona del Bajío para el sur, a Oaxaca, Ujú. pero vamos a encontrar en la zona de la Huasteca las fiestas de Carnaval y Chantolo.
que Carnaval se acaba de celebrar, que tiene su paralelismo con Chantolo, que es la fiesta de muertos, que Chantolo es la deformación de Sanctorum, de la fiesta de los fieles difuntos, y que se hacen las celotizas, se hace la preparación del zacahuil, de este tamal gigantesco que se hace Sí. en la zona de San Luis Potosí, Veracruz, en la Huasteca. Entonces, en Carnaval se hacen una festividad muy importante en donde que todos los pueblos, por lo menos lo que yo conozco, tienen, que se llama la velación, que es una forma de conectar con estas fuerzas a través de la guía de los ancestros que ya partieron a otros planos de existencia, que pueden ser equiparados con estos llamados 13 cielos de los que hablamos anteriormente. Ujú. Entonces, un ancestro cuando muere, se le da toda su ritualidad y se le recuerda en Chantolo, porque en Carnaval, que es previo a la petición de las lluvias, se hace una bajada al inframundo con la guía de los ancestros para comunicarnos con estas fuerzas de la tierra, Bien. con las fuerzas de que... ¿por qué con nuestros muertos? Pues porque los muertos son sembrados. Entonces, ¿quién se va a comunicar con mayor facilidad con las fuerzas de la tierra y de las plantas que nos nutren? Pues los muertos Claro. que fueron sembrados, que son nuestros ancestros. De ahí la importancia también de la guía de los ancestros, ¿no? Entonces, cada una de las fiestas que están marcadas por el santoral, la fiesta de San Miguel, por ejemplo, en la zona de Nahua, de Veracruz, con lo que es Cuetzalan, Yohualichan, la fiesta de los San Migueles y las Maringuillas es súper importante porque se hace la representación del nacimiento, del renacimiento del sol, que es el equinoccio de otoño. Y la fiesta de Carnaval es previa al equinoccio de primavera. Propiamente aquí en Mesoamérica no se celebra equinoccio como tal, como fecha, sino lo que se celebra es los pasos cenitales, que aquí en el altiplano central, que está representado aquí por el águila que tengo en la espalda, se dan en mayo y en junio, que es cuando el sol está justo encima del trópico de Cáncer. Ajá. Entonces, cuando está encima del trópico de Cáncer es el día que se dice que aquí no hay sombra en toda la zona de Mesoamérica. Sí. Entonces eso se da una fecha en mayo, el 17 de mayo se celebra, incluso los grupos de mexicanidad, es una de las fiestas más importantes. Y Ajá. luego el 26 de junio, que es la fecha de la fundación de México Tenochtitlan, que, paréntesis, el águila sobre el nopal representa el sol sobre la tierra el día del paso cenital. Entonces, el calendario es tremendamente importante y ahora con este sincretismo cristiano, pues se conservan las fechas, se conservan las formas. Entonces, se reza un Padre Nuestro, una Ave María, pero no es lo mismo rezar un Padre Nuestro y una Ave María desde la concepción judío-cristiana que un Padre Nuestro y una Ave María para los ancestros que te van a guiar al inframundo. Pero eso ya es una cuestión muy profunda que solamente se puede vivir cuando estás dentro del ceremonial y cuando eres parte de todo este ciclo anual de festividades. Entonces, por eso el tiempo es muy, muy importante y los ciclos de Venus, porque el calendario de aquí estaba ciclado por Venus hasta la fecha. Estos símbolos del quincunce griego, que son los cuatro puntitos, que se utilizan en muchas culturas, tiene que ver con Venus, ¿no? Incluso en Occidente el pentagrama tiene que ver con estos cuatro puntitos y el del centro, y aquí también se utiliza mucho, porque aquí en Mesoamérica es lo que se regulaba las cosechas, pero también regulaba los ciclos de crecimiento del ser humano. Y el tiempo está regido por un calendario de Venus, que son los atados de 13 años, de los cuatro cargadores del tiempo, etc. Ajá. Entonces, es el año lo que lo regula. Bien, perfecto. En cuanto al papel de, pues no sé, en la antigüedad habían sacerdotes o el símil del sacerdocio, y eran los sabios, ¿verdad?, que estaban en la observación y la celebración de este evento astronómico. ¿Sabes más o menos qué es lo que hacían y qué es lo que se hace hoy? ¿Quién es el símil, digamos, de esta figura? Sí, los sacerdotes eran lo que nos ha llegado por las fuentes, Ujú. era una institución muy compleja porque había estos sacerdotes que tenían varios nombres, o sea, no me vienen a la mente, dependiendo de su especialización. Había unos que todos eran nahuales o estaban educados dentro del nahualismo. Nahuali no tiene traducción en náhuatl al castellano, pero podríamos entender
verlo como algo que está más allá de lo cotidiano, ¿no? Algo que trasciende lo que tú puedes explicar. Entonces había varios de estos, unos especializados en la observación del cielo, otros especializados en las plantas, otros especializados en el clima, otros especializados en la medicina emocional, otros especializados en partos, en fin, ¿no? Y muchas mujeres. Yo me atrevería a decir, inclusive, esta es una opinión personal basada en la experiencia que he visto, que eran más mujeres que hombres las que se dedicaban a eso. ¿Sí? Mira, Porque eran otras sensibilidades y no existía esta barrera o esta exacto. concepción del masculino femenino contemporánea, ¿no? Ujú. Entonces, sacerdotes y sacerdotisas por igual dedicados, obviamente, o más que dedicados, especializados, y cada uno de ellos con un numen protector. Es decir, algunos con Tezcatlipoca, algunos con Chachutlicue. Esto es dentro de la visión náhuatl, ¿eh? Pero Sí, en Oaxaca era lo mismo, solo que pues, no hablo de Illazar, ¿no? Entonces era muy complejo, pero digamos que las estructuras eran eran similares. similares. Actualmente, ¿quién podría cumplir esa función? Los tiemperos son algunos de los que quedaron. Algunos mayordomos, no sé si ubican estas mayordomías de los Sí. santos patronos. Bueno, si lo puedes comentar porque en la Ok, bueno, nosotros como mexicanos lo entendemos, no sé si en algún otro país. los mayordomos son personas que solicitan cuidar algún santo patrono de alguna localidad en específico por una cuestión de manda o de haber recibido un favor y como forma de gratitud. Ujú. Pero es un movimiento tremendo, es importantísimo, porque cuando los mayordomos les toca cuidar al santo patrono, es decir, lo cuidan en su casa, ojo, estos santos no le pertenecen a la iglesia, es algo bien importante, son de la comunidad. Y estos santos, muchos vienen del siglo XVI, como en el caso de Xochimilco, que es el Niñopa, Exacto. tan importante, que el Niñopa pues, está hecho de pasta de caña y tiene su huequito donde pues, le metían la estatuita, ¿no? Que fue una forma en la que los sometidos pudieron seguir practicando sus costumbres, su religión, pero bajo la máscara del cristianismo impuesto, ¿no? Entonces, cuando los mayordomos tienen al santo en su casa, tienen la obligación de llevarlo a quien lo pidan como una forma de servicio para sanación, etcétera. Es una función social muy importante. Y los mayordomos tienen la obligación de dar de comer a quien vaya a ver al santo o al niño en este caso. Y cosa curiosa, ese año son hiperprósperos, ese año no pueden trabajar, pero no les falta nunca No. nada. Entonces se dan unos fenómenos. Yo he visto en Xochimilco unos fenómenos de una persona una vez que quiso tener la mayordomía del Niñopa y dijo, pues bueno, voy a producir tanto y voy a vender el excedente de lo que yo estoy, de la parcela para el Niñopa, que se le seca la parcela. Cuando, bueno, la chinampa, una chinampa nunca se seca. Y cuando cambió la visión, entendió, dijo, no, pues el Niñopa me regañó, la prosperidad le llegó. Entonces se dan unos fenómenos increíbles. Entonces no quiero decir que los mayordomos sean los herederos de los sacerdotes antiguos, Ajá. pero hay funciones que se han encontrado, que podemos encontrar ahí el símil, porque se tuvo que adaptar. Entonces, las parteras antes eran sacerdotisas, ahora desafortunadamente muy golpeadas, muy discriminadas, incluso amenazadas en su labor por este avance de la medicina moderna, pero las parteras, esas sí yo podría decir que son herederas directas de las sacerdotisas mesoamericanas, que se Claro. dedicaban a lo mismo, ¿no? Ujú. Eh, y muchos médicos también, muchos, los que sacan el aire, los que curan el mal de ojo, los que bendicen las cuevas, los que bendicen las parcelas, demás, son herederos de estas prácticas que ya no están institucionalizadas. Así. Entonces, hay muchos, los hay, para bien y para mal, ¿no? Ujú. Y muchos de los que se les llama brujos son, que también ahí hay que saber distinguir quiénes son los verdaderos sabios, quiénes son los charlatanes, porque hay de todo, Claro. pero digamos que sí son una herencia, si no directa, pero sí que se ha podido adaptar y se ha mantenido a través del tiempo de esas antiguas formas de entender el mundo.
Ok, son también los sanadores y esta gente que tiene el conocimiento de las plantas, etcétera. Pero ojo, por ejemplo, entre los Wixárika o los Wixaritari, los huicholes, los Ujú. Maracame, pero los de a de veras. O Sí, sea, nunca vamos a ver que un pueblo indígena va a ser que un evento holístico con peyote, eso no. Esos no son herederos. Y también mucho cuidado hay muchos que se autodenominan ahorita abuelitos de la tradición, y hay que también tener cuidado porque no porque se denominen abuelitos quiere decir que sean herederos de tradiciones. Hay prácticas muy nuevas que no tienen que ver con las prácticas ancestrales, por ejemplo, que no voy a hablar mal de ello, pero que sí hay que saber distinguirlo, como el temazcal. El temazcal que se usa actualmente, esto de las cuatro puertas y todo eso no es mesoamericano. Y eso no se ritualiza ni es ninguna tradición. Eso es algo que se inventó en los años 80, que está muy bien, está muy bonito, está muy padre. Eso no lo discuto, pero no es una tradición, no es una herencia y eso no te lo maneja ningún pueblo indígena. bien. ¿Eran más los baños de sol o de agua que se podía hacer en... No, si eran los temazcales, pero Ajá. estos temazcales que conocemos ahora que se hacen así abovedaditos, eso es una herencia más lakota. Los temazcales de aquí eran casas cuadradas que se les ponía el tlechicli, que es decir, el ombliguito, iba por afuera y se calentaba la piedra y se echaba agua por adentro. Y era nada más para bañarse, nada más. Ni se hacían rituales, ni se daban gracias, ni se saludaba a los cuatro vientos. Y de hecho en Oaxaca se sigue utilizando así. Muchos oaxaqueños cuando ven eso dicen, ¿qué están haciendo, eh? No, pues es que la abuelita piedra, y dicen, ¿la abuelita piedra? Pues bueno, ¿no? Yo el temazcal nomás lo uso para bañarme. Entonces, originalmente el temazcal nada más es baño. Ah, Pero bien. toda esta ritualización, digo, está bien, no está mal, ayuda bastante, sobre todo cuando hay cosas atoradas emocionalmente, purifica bastante. Pero hay que tener en claro que pues eso es algo bastante nuevo y es más mestizo, no es original. Ok, perfecto. En cuanto a estas deidades con las que se tenía contacto en este momento, bueno, durante esta, digamos, etapa del sol en primavera, ¿qué transmiten hoy en día? Ok, voy a hablar desde la perspectiva de lo que conozco con lengua náhuatl. Ujú. Este señor o esta fuerza que se le conoce, que empieza a actuar en la primavera, es conocido como Xuctecutli, Sí, que es el Xuctecutli quiere decir fuego o el señor precioso, y es el señor del rayo del sol, sí. que es cuando el sol cae así durísimo a mediodía y no hay sombras, ¿no? Entonces es la fuerza de Xuctecutli, pero todas estas deidades, Pilcintecutli, que es el señor niño, Xuctecutli, son la misma fuerza del sol, solo que en diferentes momentos. Entonces, la fuerza del sol, por ejemplo, empieza a nacer en el 25 bueno, no es el 25, más bien es en el solsticio de invierno. Ya. Uh-huh. Ahí es en donde empieza la festividad. Aquí se le conoce como Panquetzalistli, esa festividad, que es cuando se recogía la segunda cosecha del año en las chinampas. Entonces, esta festividad caía el 21 de diciembre, pero con el movimiento del calendario juliano al gregoriano, se pierden 10 días y esta fiesta pasó al 12 de diciembre, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, ahí es cuando Huitzilopochtli nace de la Coatlicue, que es la representación, el símil cristiano del nacimiento de Cristo, de la Virgen. Entonces, por eso se hacían las pastorelas, es algo que solo se hace aquí en México, porque fue la adaptación de las representaciones teatrales, vamos a decirle así, teatrales, que se hacían en el México antiguo del nacimiento de Huitzilopochtli. Ujú. Entonces fue una herramienta de evangelización, pero con un elemento conocido. Entonces, después venía la veintena de Panquetzalistli, que era colgar los estandartes, se adornaban los árboles con papel amate, se sacaban, se dice que sacaban estandartes, pero en realidad la milpa se les llamaba pantlis. De hecho, hasta la fecha, las chinampas, los canales se llaman apantles. Ujú. Entonces hay un juego de que no se puede entender desde el español, se tiene que entender desde el náhuatl. Entonces, levantar los estandartes no es que levantes banderas, es que estás levantando la segunda cosecha en el equinoccio, en el solsticio, perdón, de invierno, y luego viene la preparación para la primavera, viene la época de sequías, Ajá. ¿no?
Entonces, el equinoccio de primavera en realidad era un momento muy duro y se celebraba una fiesta llamada Etzalcoalistli, comer etzali, que es comer maíz con frijol molido porque no hay otra cosa, la tierra no está produciendo. Entonces, es un momento de ayuno, digámoslo así, no de carestía, pero sí de no abundancia, y que se empieza a dar esto después del 3 de mayo, que es la fiesta de la Santa Cruz. Luego se celebra el paso cenital, que es la etapa más dura del sol, para después dar lugar a las lluvias, que es la fiesta de San Juan Bautista, tan importante para los pueblos mesoamericanos, ¿no? Y que después de San Juan Bautista, pues viene el paso cenital, que es la fundación de Tenochtitlan, y aquí es donde ya llegan las lluvias y ya empiezan los pequeños gilotes. Entonces vamos a ver que estas deidades se empiezan a manifestar Tlaloc haciendo su función de fertilizar la tierra, Xilonen en su función de hacer brotar los pequeños maíces, los pequeños gilotes, Xiuhtecutli secando la tierra, pero también para poder ablandar la semilla. Entonces, cada una de estas deidades juega un papel muy importante dentro de la configuración de esto que llamamos vida. Entonces, estas deidades actualmente ya no se le llaman así, ya se llama Santa Cruz, la Magdalena, que es cuando las lluvias están lo más duro posible, San Juan Bautista, Natividad de Cristo, etcétera. Y otra festividad muy importante que me salté antes de esto es el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, que es cuando se hacen los tamales, pero se bendicen las semillas que se van a sembrar en estos periodos, cuando Xiuhtecutli está pegando con todo lo que da. Entonces en Candelaria se hacen los tamales porque solo lo pueden hacer las mujeres que no están embarazadas. No sé si alguna vez han hecho tamales en Candelaria, pero los hacen, bueno, también las hacen hombres, pero los rituales que se hacen en tradición son las mujeres, y que ninguna mujer puede tocar los tamales porque se corta la masa. ¿Por qué una mujer embarazada no? Porque la olla donde se van a cocer los tamales es un vientre donde se están gestando los niños soles. Entonces, una mujer que tiene ocupado su vientre no puede trabajar con eso. Entonces, se le va a dar forma a Pilcintecutli, el sol, con masa de maíz, porque somos los hombres hechos de maíz, según la visión originaria de México. ¿Por qué? Porque regresando a esto de Chantal, lo que comentamos hace rato, antes se sepultaban a sus muertos en la parcela, en tu casa, en tu milpa. El cuerpo de tus ancestros le dio alimento al maíz que después tú te comes. Entonces la ofrenda de Día de Muertos es darle gracias a tus muertos por su ofrenda para alimentarte. Bien. Entonces por eso somos los hombres hechos de maíz, y se le da forma con los tamales al niño sol en Candelaria, que es cuando no hay luz de sol. Se bendicen las nuevas semillas y se come ese cuerpo de maíz como una forma de entender cuáles son los ciclos de la vida y de la muerte. Algo muy importante, la muerte aquí en el México antiguo no tiene esta visión que tiene el judio-cristianismo, sino la muerte es una maestra, y es una fuerza y es una conciencia muy potente. Y Mictlantecutli, hay muerte macho y muerte hembra, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, que es el que rige todos estos procesos atrás de las demás deidades. Es el que está ahí atrás, 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 animando todo. Qué sensacional. Sobre todo porque nos está dando el sincretismo de precisamente de estas culturas, esta transculturación, ¿no? Y está muy, muy nutrida la información. Sí, yo sé que a lo mejor vamos a tener que ver una, dos, tres veces, porque estoy tratando de sintetizar muchísimo, porque pues Claro. es todo un año de cosas, y cada detalle que hay, cada planta, cada aroma, cada canto, cada saludo, cada cosa tiene más que un significado, tiene una función, Exacto. porque los pueblos originarios en Occidente simbolizamos mucho, y el símbolo está bien, pero tiene cierta distancia con nosotros. Aquí en el México, en los pueblos originarios, no solo es el símbolo, es la función. Claro, Entonces, si no sirve, pues no tiene por qué estar ahí. claro. Entonces, todo lo que está tiene un propósito, tiene una forma de ser. Y a nosotros en tradición conchera nos educaban en la disciplina. Si se te olvidaba un canto o hacías mal un paso de la danza, llegaba el jefe y te decía, va la disciplina, y tú, pues va, jefe, te quitabas la camisa, y con los estandartes tienen dos cuerdas que se llaman disciplina, y te daban dos azotes, para que no se te vuelva a olvidar.
no se me vuelve a olvidar, Rígido. ¿no? Sí, porque finalmente es una forma de endurecer el cuerpo, porque si tú no tienes el cuerpo duro, no puedes soportar lo que se te revela en la naturaleza. Son Así, cosas tan fuertes, tan potentes, que si no tienes fortaleza emocional y física, pues sí te andas sacando de onda, ¿sí? Así no se entiende. así es. Entonces es una forma de endurecerte. Y las velaciones también te dicen, puedes no dormir 1 o 2 días al año, no pasa nada, fortalece tu cuerpo. No comas 1 o 2 días, no pasa nada, fortalécete, fortalécete, fortalécete. Entonces, esa es a la función. Muchos lo critican y dicen, ay, esas ya no son formas de enseñar, pero es que si no tienes eso, no puedes aguantar una caminata en un cerro. Claro. Y sobre todo, no puedes aguantar, que una vez me fui yo ahí bien caliente, ahí, sí, yo puedo, a la pizca del maíz. No, qué labor. Así es. No, es una cosa impresionantemente cansada, difícil, y se necesita mucho carácter para hacer eso, Mucho mucho carácter. control de la mente, ¿no? Del no pensar en el cansancio, no dejarte sentir con el cuerpo, sino con la respiración fluir y con lo que estás haciendo, ¿no? O cantando. Por eso estos Ah, pueblos han podido o resistir danzando. 500 años, han podido resistir 500 años de maltrato, 500 años de etnocidio y de exterminio sistemático, ¿no? Y lo han podido resistir y lo seguirán resistiendo porque tienen esta fortaleza incorporada dentro de la cosmovisión y este diálogo con las fuerzas naturales, que les van a decir de diferente nombre, el señor del monte, etcétera. El dueño del cerca y del punto todavía se utiliza eso, ¿no? Tata Dios, Nana Dios, Dios Padre, Dios Madre, que tiene toda esta implicación. Muy Entonces, bien. por eso han... En cuanto a estas deidades que estaban asociadas con el equinoccio de primavera, por ejemplo, Xipetotec, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es este simbolismo que tiene en su momento y hoy en día? Ok, Xipetotec primero hay que entenderlo como el nombre es náhuatl, ¿no? Es desde la perspectiva mexica, pero es una deidad o una fuerza representada en todas las culturas de aquí, y tiene que ver con la primavera porque se asocia al señor desollado como alguien que un sacerdote le arrancaba la piel a alguien y se la vestía en un ritual macabro. Ujú, Xipetotec más bien tiene que ver con la renovación porque la primavera se pone una nueva piel, o sea, la tierra cambia de piel. Entonces muda su piel amarilla, como está ahorita en secas, que por cierto aquí en Mesoamérica no hay 4 estaciones del año, solamente hay dos, el Xopantla y el Sexegua, las así. lluvias y las secas. Entonces, ahora la tierra es amarilla, todo está seco, y cuando viene este proceso después de las lluvias, pues se pone la piel verde. Entonces, es la mutación, bueno, el cambio, no es la mutación, es el cambio de la piel por una nueva, una renovación, y esto está representado por una festividad, una veintena en realidad en el calendario, el equivalente de nuestros meses, que eran periodos de 20 días, que se llama Tlacaxipehualistli, que quiere decir el cambio en las personas y está regido por Xipetot. Entonces, ¿qué habla? Es la entrada de la primavera, es la segunda de las veintenas. Por cierto, el miércoles se celebró el Año Nuevo desde la perspectiva mexica. Ajá. Hubo grandes festividades demás. Estamos en la veintena de Atlacahualo, porque hay algunas pequeñas lluvias. Y después viene Tlacaxipehualistli, que corresponde un poco con el periodo de nuestra Semana Santa. ¿No? Que este es un sincretismo bien interesante y un símil también súper interesante, ¿no? Porque en Tlacaxipehualistli se dice que algunos condenados tenían la oportunidad de arreglar y ser perdonados. Y recuerda bastante esta imagen de Barrabás, ¿no? Siendo perdonado en Pascua antes de la crucifixión, ¿no? Y por eso crucifican al Cristo. Entonces, es un periodo que ambas culturas identifican como cambio, como renovación. Si la naturaleza se está renovando, pues nosotros también. Exacto. Entonces, Xipetotec tiene que ver con una renovación natural, pero también con una renovación. Ahora se le ha dicho como una renovación interna, un poquito New Age, pero sí la posibilidad de mejorar, de hacer áreas de mejora, por así decirlo.
Y desde esta perspectiva tiene que ver ahí con la primavera y es una de las deidades más importantes, ¿no? Porque en la primavera se empieza a dar este cambio de la muerte a la vida. Ujú. En este sentido, Tlaloc está muy vinculado porque es el que provoca este cambio. Exacto. Recordemos, Tlaloc es el agua macho, es agua masculina, como el semen que no toca la tierra. Es un símil muy fuerte ahí. Y Tlaloc, su nombre viene Tlali, tierra, Octli, el licor de la tierra, es decir, lo que bebe la tierra, lo que deleita la tierra, porque es lo que la va a fertilizar. Entonces es un numen muy importante que actualmente descansa dentro del sincretismo en varias deidades, no solamente en una. Podemos encontrar a Tlaloc atrás de San Isidro Labrador, pero también lo podemos encontrar atrás de San Juan Bautista y también incluso lo podemos encontrar atrás de San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque la fiesta de San Juan Bautista es cuando los tlaloques, los ayudantes de Tlaloc, rompían metafóricamente, no es que creyeran que se hiciera eso, no eran estúpidos, sino es una forma poética de mencionar el fenómeno, rompen sus ollas, el trueno, y baja la lluvia. Esa es una. Como San Francisco de Asís, porque la fiesta de San Francisco, que es el 4 de octubre, habla del cordonazo. Y el cordonazo de San Francisco es el rayo que anuncia la última helada, o más bien la primera helada Sí. que puede arruinar la segunda de las cosechas que se da en octubre. Entonces ahí estamos viendo también a Tlaloc. Entonces son funciones que tienen que ver o que descansan dentro del concepto de esta deidad, porque Tlaloc es más bien un concepto de una fuerza que va a estar representado a través de estas máscaras que ahora conocemos como santos. Por Bien. su parte, Quetzalcóatl es algo bastante más complejo porque Quetzalcóatl no es como ninguna de las otras deidades, no es algo o númenes, no es algo que haya quedado estático a lo largo del tiempo, sino fue mutando. Ese sí Sí. fue mutando a lo largo del tiempo. Ujú. Entonces va a ser identificado con desde diferentes pueblos, desde diferentes culturas. Por ejemplo, en Cosijo, con Cosijo entre los Yiyazag, entre los zapotecas, podemos encontrar a Tlaloc, pero también con atributos de Quetzalcóatl. Esto es algo bien interesante porque las deidades no son como las deidades o los santos cristianos que son uno y ya, sino tienen atributos unos de otros. Bien. Por ejemplo, Tlaloc tiene el cuerpo negro, como Tezcatlipoca, porque Tlaloc, su cuerpo es negro por las nubes de lluvia, que son negras, pero al mismo tiempo Tezcatlipoca tiene el cuerpo negro por el espejo de obsidiana. Entonces comparten atributo porque Tlaloc también está hablando dentro de la cuestión interna humana Sí. de una especie le llaman tormentas internas. No es tan así, pero me gusta el concepto y sirve como para acercarnos, ¿no? Ah, Entonces también tiene que ver con esta contradicción interna, porque Tlaloc también tiene atributos de Quetzalcóatl, ¿no? Y tiene atributos de Hécatl, que es el claro. cuerpo negro. Entonces, Hécatl, Quetzalcóatl y Tlaloc están unidos porque el viento siempre anuncia la lluvia, ¿no? Ujú. Entonces, no vamos a ver que es un personaje unívoco, sino que como la naturaleza siempre se intercalan y siempre interactúan unos con otros y unos tienen atributos de otros. Ujú. Entonces, Xuctecutli, por ejemplo, también tiene atributos de un Tezcatlipoca rojo. Xipetotec es un Tezcatlipoca rojo. Y Tezcatlipoca, por eso Bernardino de Sahagún decía que era otro Zeus, ¿no? En los primeros memoriales, porque pues Tezcatlipoca está en todos lados metido, ¿no? Entonces no sabemos bien, que no podemos decir que es un dios, sino que son atributos que podemos encontrar en la naturaleza, en la conducta humana y en las actividades sociales, culturales, etcétera. Entonces, muchos de estos atributos quedan depositados atrás de las deidades cristianas, como lo acabo de mencionar. Por ejemplo, Huitzilopochtli, que este sí es exclusivamente mexica, se puede asociar con Jesucristo, ¿sí? Porque es el señor de la evolución. Le dice que es el dios de la guerra, pero no es tan así, sino más bien es el señor de la voluntad. Pero también tiene atributos de Pilcintecutli, que es el niño sol, porque Huitzilopochtli es el sol y Pilcintecutli es el niño sol.
Entonces, pues también se asocia al Pincientecutli con el niño Dios, que es el niñopa. Entonces, empieza a ver, hay que entender bien los atributos para no caer en una correlación o en una correspondencia rígida, sino entender que son las atribuciones de fuerzas de la naturaleza que están simbolizadas y que tienen una funcionalidad dentro de la vida ritual contemporánea de estos Claro. pueblos, pero que si no se hacen los rituales no se entiende. Así No, es. no, Y eso totalmente tiene que ver con nuestro interior, con la forma de que el ser humano debe manejar su vida, ¿no? de alguna manera, aunque los pueblos indígenas no tienen tanto ese concepto, eso es más bien occidental y es más de una escuela del New Age, de los años Ajá. 50 para acá, pero claro que lo tenían. Y esa forma de también entender los dioses o estos números, no quiero decir dioses, el pensamiento colonizado, estos númenes de trasladarlos, pues es a través de las prácticas nahuálicas, Bien. ¿no? Que estas prácticas nahuálicas no son estas ceremonias de temazcal ni de peyote ni nada de eso, sino que son una forma de vida. Y a este respecto, un pequeño paréntesis, quien hace una extraordinaria descripción de eso son los libros de Carlos Castaneda, solo que hay que aprender a leerlos desde una lógica no occidental y Exacto. no trasladarlos a nuestra lógica occidental, porque pues si de pronto sale cada mafufada, pero lo que maneja las frases, yo lo que recomendaría es que esos libros extraigan las frases de Don Juan, de este personaje que existió o no existió, no me importa, pero lo importante son estas frases y esta construcción que hace, porque sí va muy de la mano con la ritualidad y la forma de entender el mundo de los pueblos originarios. Y te lo digo porque cuando, pues sí, uno lee a Castaneda de chavo y demás, Bien. pero cuando ya te metes en la vida ritual dices, espérate, es que esto sí tiene que ver con, o sea, esto no es inventado, Exacto. esto sí tiene que ver con un conocimiento profundo Exacto. de una forma de vida. Y el problema es que pues se extrae y nosotros lo traemos a la occidentalización y pues bueno, ahí es donde ya pierde Es- mucho sentido, ¿no? Y que se empiezan a hacer videos y que la toltequidad y que no sé qué. Yo ahí diría, cuidado, yo preferiría irme a las fuentes y en los pueblos están esas claves. Ahí está todavía esa vida. Es muy interesante ya ver si luego programamos un programa acerca precisamente de Don Juan, ¿no? De estas enseñanzas y de, Oh, sí, un personaje extraordinario, extraordinario. así es, ¿no? Del nahualismo y toda esta parte. Ujú. Muy bien. Eh, ¿Cómo podemos integrar este conocimiento en este mundo actual? Esta, pues, conexión o reconexión con la naturaleza, esta sabiduría que se tenía, la aplicación del equinoccio en la vida, pues, antigua a nuestra vida cotidiana. Mm, Te voy a responder desde mi propia experiencia, ¿Eh? sin tratar de dar ninguna fórmula. En mi experiencia ha sido a través de incorporar el tiempo, el concepto del tiempo a través de la ritualidad, pero no una ritualidad de vamos a hacer una ceremonia de luna nueva y demás, que no está mal, sino de esta ritualidad de entender cómo funcionan o cómo se manifiestan estos ciclos en la vida, pero ahí sí es importante, sí implica una modificación muy sustancial de nuestro cotidiano, muy, muy sustancial. Entonces, yo al incorporarme a la tradición de danza de concheros, yo primero fui parte de la mexicanidad, me di cuenta que era un movimiento más cultural y yo soy, a mí me llamó más lo devocional de los concheros, ¿no? Porque la mexicanidad se le debe muchísimo, que son estos grupos de cultura y de la lengua náhuatl y que danzan en el zócalo con plumas y todo esto, pero que de pronto traen esta visión de nuestros ancestros mexicas. Y pues los mexicas fueron los últimos de una larga tradición. Entonces, la devoción que se tiene en la danza de tradición de concheros, que tiene más que ver con lo otomí, muy mestizado, pero hay una raíz otomí ahí muy fuerte, me permitió incorporar a mi vida elementos ritualísticos en las fechas. Yo por eso tomo muy, muy en cuenta las fechas, porque son pautas de modificación, de perfeccionamiento, de arranque, etcétera, de reflexión, de esparcimiento inclusive. Mm. Porque creemos que el ritual es
muy solemne y duro y rígido y demás, pero esa es una visión judeocristiana. En realidad la ritualística del México es un, perdón que lo diga, es un pip, es desde el juego, es desde lo que podríamos llamarlo lúdico, es desde el disfrute. Entonces, se cree que la ritualística es la danza, pero no es la danza, es guardar las fechas. Entonces, ¿cuáles son las fechas importantes? Digo, yo no soy campesino, yo no pido por el pedimento de lluvias, pero eso no quiere decir que no le cobre importancia a, a, a entender que la lluvia es un ente vivo también. ¿No? Que no nada más es una fuerza de la naturaleza que se da por el cambio de presión atmosférica, no sé qué. Sí, esa es la mecánica. Ajá. Pero así podríamos explicar un ser humano. Somos un conjunto de células que a través de procesos bioquímicos funcionamos. Eso no explica ni te dice que es un ser humano. Lo Claro. mismo sucede con los otros fenómenos. Entonces, esta visión que te estoy compartiendo me la dio la ritualística de velar a mis muertos. Por ejemplo, el Día de Muertos es, haces una velación, tratas de comunicarte, no de comunicarse así como medium que se te aparezca el muerto, ¿no? Sino de adquirir esta conciencia de que algún día voy a morir y de que la fuerza y la esencia de los que yo amé y que ya no están aquí, pues simplemente se transformó y está en otra forma que no puedo ver, que no puedo percibir con los sentidos, pero que sí puedo hacerme consciente con otras formas. Y la ritualística es algo muy pesado, porque la velación implica que hagas ayuno, que estés cantando toda una noche, que estés vistiendo con las formas, las flores. Ya en algún otro momento explicaremos lo que es la velación sus Claro. etapas, encendiendo la vela, que no dejes de cantar, etcétera, porque los estados de trance y meditación aquí se dan a través de la actividad, Sí. del cansancio, de llevar el cuerpo al límite. Entonces eso llega un momento en el que, ¡pum!, trasciendes una forma ahí de percepción y entiendes tu vida desde otra perspectiva. Mm. Entonces, cuando te pones frente a la muerte a través de uno de esos rituales, dices, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, la incorporación de la ritualidad no es una cuestión nada más para encontrar un escape, o por lo menos eso yo he aprendido, de la vida cotidiana, ¿no? De, pues estoy harto, no sé cómo voy a llegar a fin de mes con mis gastos, necesito algo que me distraiga, y pues Ajá. agarramos el camino espiritual, sino el camino espiritual es al revés. Yo tengo la posibilidad de solucionar y de corregir y de entender y de perfeccionar mi vida, porque mi vida en sí misma es un ritual. Y eso es algo que a mí me ha enseñado mucho la tradición de danza de concheros. Y el gozo que a veces se olvida, pero cuando llega una danza y te dice, compadrito, te invito a mi fiesta, que es el día de San Francisco, porque yo soy del pueblo de San Francisco, del que gusten, y que Ajá. te invitan y que te dan una comilona y te dan de comer y de beber y sales briaguísimo de una danza en realidad, pero porque ya cumpliste la obligación. Entonces, primero cumples la obligación con los ancestros y antes de que tú comas, se ofrenda, o sea, das a la tierra antes de que te comas tú, Claro. ¿no? Entonces, antes que yo, la comunidad. Entonces, es un sentido de comunidad muy fuerte el que se hace en estos grupos. Muchos son familia, ya se permite entrar gente. Mi familia no es de ascendencia ni de tradición, ni mucho menos, pero me Mm. permitieron convivir y demás, y se generan estas comunidades, estas familias, por eso nos llamamos compadres, porque es el compadrazgo, el establecer relaciones sociales muy fuertes que ritualizan y que también eso permite que tengas otra forma de encarar la vida cotidiana. Claro. Entonces los rituales no nada más es que yo esté pendiente de la luna del lobo y de que prenda un incienso, que no está mal, pero queda de pronto aplastado por el cotidiano, cuando debe de ser al revés, o es lo que yo he aprendido. Ujú. Entonces, aquí en la casa hacíamos los tamales de la Candelaria, nos íbamos a ensayar al parque, compartíamos la comida, compartíamos el mezcal, en fin, nunca falta la alegría y la algarabía en la ritualística, y es algo que pues Occidente no lo tiene tanto, sobre todo el judio-cristianismo, ¿no? Ujú. Y las fiestas de nosotros se critica mucho a la guadalupana,
pero cuando vas a bailarle a la guadalupana entiendes una dimensión tremendamente distinta de lo que es esa festividad. Porque te Sí. vas a encontrar con muchos Méxicos, tanto el México sometido, el México fanático, pero Ajá. también el México de resistencia, también el México de algarabía, también el México de solidaridad. O sea, encuentras todos los contrastes de lo que es nuestro país en un día. Entonces, irle a bailar a la guadalupana e irle a cantar una alabanza en la madrugada, no cuando llegan los de Televisa y esos a montarse ahí en el espectáculo, sino que cuando estás ahí en el canto, en la madrugada, en el ritual, entiendes muchas cosas de también cuál es tu complejidad como ser. Entonces, algo que me enseñó la tradición es dejar de andar de crítico y andar ahí observando lo malo de todo y eso te lo da cuando tu vida se convierte en un ritual. Eso es fundamental. O sea, en algún programa hablábamos precisamente de esta figura de la Virgen de Guadalupe, que, bueno, tiene que trascender y solamente la entiendes cuando profundizas en ciertas cosas, más que la sola imagen, más que esta parte, pues la mochilez, ¿no? Como Sí, decía. claro, O sea, claro, es todavía más profundo, más lleno. muy profundo. Y bueno, sí, es un símbolo que de alguna manera va a tener que ver con nuestra esencia también, pues femenina, ¿no? De todos los seres y en la unión de alguna manera en el cosmos, ¿no? Esta presencia femenina que no tiene que ver con una mujer, sino que tiene que ver con una energía fundamental. Es una energía femenina y que finalmente, como todo buen símbolo, es un detonante. Ujú, Porque desafortunadamente vemos a la guadalupana como algo aislado. Dicen, no, ujú, es que Guadalupe era Tonantzin, no existe ninguna diosa llamada Tonantzin, ¿no? O sea, no lo hay, ujú. no es eso. De hecho, la guadalupana es Mictlancíhuatl, es la señora de los muertos, es la señora de la transformación. Pero la fiesta de la guadalupana no es nada más el 12 de diciembre. Nosotros en la tradición de concheros tenemos que cubrir los cuatro vientos y la guadalupana es el último de los cuatro vientos. Empezamos con Sacromonte, Namecameca, miércoles de ceniza. Después en mayo la fiesta del Señor de Chalma al sur. Después en octubre la fiesta de la Virgen de los Remedios y después en diciembre la fiesta de la Guadalupana. Se traza una espiral recorriendo estos santuarios. Entonces la fiesta de la Guadalupana no tiene sentido por sí misma, va acompañada de otras cosas, ¿no? Entonces miércoles de ceniza en Sacromonte Amecameca asociado a Quetzalcóatl, el señor de Chalma asociado a Ostoteotl, a Huitzilopochtli, también ya más contemporáneamente, la señora de los remedios asociada a Chantico, la protectora del hogar, y a Mayahuel, la señora de Miyahual, la señora del maguey, y la guadalupana a Mictlancíhuatl, ¿no? Entonces ahí cuando estas cuatro fiestas juntas a lo largo del año ya te dan un panorama tremendamente diferente porque es el recorrido de un ciclo de vida, es el recorrido del tiempo, del espacio, de lo que va sucediendo cuando te preparas y eso te pone de manifiesto que lo importante no es en sí la fiesta, sino la preparación para la fiesta. O sea, lo importante, que es algo que he aprendido en tradición de concheros, se le da mucha importancia a algo que se le llama paso de marcha, que Ujú. nosotros vamos cantando, de hecho aquí la tengo, nuestro instrumento principal es Ok, es la concha. ¿No? Que después, que aquí con esto bailamos y cantamos los sones y las danzas, que la mexicanidad lo sustituye por los tambores, por los huehues. Pero aquí está el misterio. Entonces vamos caminando, tocando, el paso de marcha, porque lo importante es recorrer el camino, no llegar al destino. claro. Entonces lo importante es recorrer de Sacromonte a Chalma. ¿Qué sucede de miércoles de ceniza a mayo? ¿Qué sucede de mayo a octubre? ¿Qué sucede de octubre a diciembre? ¿Y cuál es tu transformación al completar ese ciclo ritual? Entonces la guadalupana es el último paso de ese ciclo ritual. Y es hermoso ver la festividad de la guadalupana porque ves voladores, tanto de Papantla, ves danza de la pluma oaxaqueña, ves negritos, ves moros, ves matachines, ves infinidad de danzas de todos lados, ¿no? Entonces, completando ciclos rituales. Entonces, es otra dimensión. Pero solamente si se está ahí, con ese espíritu, es como se puede entender. Ah, sí, me voy a salir un tantito, pero fíjate que a mí, bueno, siempre me ha cautivado, me gusta mucho acercarme a estos grupos de la mexicanidad o concheros.
y que se tienen pues esta parte de la danza como una compenetración precisamente con tu interior, no sé, el oír las percusiones y todas estas cosas que es impresionante desde el plexo, ¿no? Sí, ahí nosotros le llamamos orar con los pies. Ok. Es la oración con los pies y cada danza trae una historia. Muchas son de siembra y se tienen que hacer muy específicos. O sea, la danza del cojito, la danza de la primavera y demás. Que un poquito mi crítica a la mexicanidad, tengo que decirlo, es que no marcan bien sus pasos. O le digo yo danza metralleta, ¿no? Porque están así, ta, 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 con los tambores. Y no, los tenabares, los ayoyotes que se tienen en los pies, los cascabeles, está imitando el sonido de la cascabel, entonces eres la serpiente que se está deslizando por la tierra. No es una danza guerrera, es una danza de vida. Pero bueno, esto ya es una adaptación que hace la mexicanidad, está bien, a veces un poco invasiva, pero está bien, ¿no? O sea, Ujú. dentro de todo Así. eso. Pero pues sí, yo sí hago esa crítica de marquen bien sus pasos, ¿no? Y sí, sí, de pronto me vuelvo ahí el jefe, el capitán regañador, porque sí, sí, es que en tradición de concheros es muy importante marcar el paso Estricto, porque ¿no? estás contando una historia, no es nada más ver qué tan fuerte danzas y qué tanto elevas la energía a través de cansarte, se Exacto. trata de marcar bien. Porque yo he visto jefes de tradición que están danzando bien despacito y tumban a todos los que se supone que van que tienen mucha fortaleza, o sea, los Así. tiran. Yo Así. era de esos, yo era de esos de, sí, fuerza mexica, hasta que me tiró un jefe de tradición danzando y ahí fue donde dije, no, está bien, nos Exacto. alivianamos. Oye, algo pasa dentro de ustedes, los danzantes, porque los he visto horas, horas danzar y no se cansan y siguen con la misma fuerza, potencia y demás. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa contigo? No, sí te cansas, sí te cansas. Lo que pasa es que por eso le llama obligación, y hay una alabanza que dice, contento llegué, contento me voy por haber cumplido con la obligación. Sí te cansas, pero llega un momento en el que pues, ya te desconectas, Exacto. ¿no? Ya te desconectas, porque la obligación de la danza es de mediodía, o sea, cuando el sol está en el cenit, hasta que se oculta. Ese Sí, es el tiempo que dura una danza. Pero imagínate, cuando haces el ritual de la danza conchera tiene 4 partes, que es la peregrinación del lugar de donde tú sales, de tu caso, del cuartel general del oratorio, a donde vas a hacer la danza, ¿no? O donde te invitaron, o qué sé yo. Que puede ser muy larga, puede ser cortita, no importa. El temazcal, que es la purificación, la velación, que es la parte más importante, y después de la velación viene la danza. Entonces la velación, imagina, no duermes, estuviste cante y cante y cante, y luego métete a danzar. Entonces sí llega un momento en el que ya estás wow. en otra cosa, ¿no? Exacto. Pero son 2 días por eso te decía que te disciplinas y te tienes que fortalecer. Te Claro. tienes que fortalecer. Y sí, al principio los callos, ¿no? Yo dejaba las plantas de los pies ahí, pero tienes que ir desarrollando técnica, te vas haciendo mañoso también, ¿no? Exacto. Entonces, de pronto también hay veces que te sales a descansar, o hay veces que en la danza te ofrecen el mosco, te ofrecen el mezcal, te ofrecen el pulque, y pues va para adentro, ¿no? Que eso también te ayuda. Pero aquí muy importante, las plantas de poder sí son parte de la cosmovisión, ¿no? Entonces, también hay que saber qué plantas y cómo usarlas. Claro, En claro. danza de tradición conchera usamos el pulque. Sí. Los huicharitari y los rarámuri utilizan el jicuri. Exacto. Y en Oaxaca utilizan otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo una vez cometí la estupidez, por eso no lo recomiendo, no lo recomiendo a la audiencia que digan, ah, sí, yo voy a tener una experiencia y me voy a meter unos hongos y voy a danzar. No lo hagan, de veras, no lo hagan, ¿no? Porque eso no es parte de la ritualidad de la danza, eso es parte de otras cosas y tiene Ujú. que ser dentro de otro contexto y con alguien que sepa, porque si Así. no, si no, 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 no es recomendable. Así es, no, no, no. Y no sé si con la pura danza se llega a un estado alterado de conciencia. Por Claro, supuesto ¿no? que sí, Claro que sí. claro, con la pura velación, con no dormir y estar cantando toda una noche y estar haciendo el trabajo de la flor, leer la vela, estar al pendiente bueno, depende si te toca palabra o no, que ya luego hablaremos de eso, que son los cargos, que Ajá. son los responsables de llevar el ritual, ¡puf!
Sí, Por supuesto que se llegan otras cosas. sí, sí, sí. Y por eso puedes aguantar el cansancio porque ya trasciendes eso, ¿no? Y estás en otro canal. Claro, claro, al otro día no te puedes ni parar, pero Así también es parte de eso, ¿no? esa depuración. Pero tiene que ver con incorporar la ritualidad al cotidiano, ¿no? Claro, Entonces, el claro. cansancio lo que hace es fortalecerte. Y a mí, por ejemplo, digo, yo tiene ya unos años que no danzo, pero pues digo, lo hice cerca de 20 años y me dejó memoria muscular, Wow. mucha memoria muscular, ¿no? Entonces, ahorita tengo como, desde que nació mi niña, como 5 años que no danzo. De pronto voy a ensayar, voy a ceremonias, yo ya no danzo tanto, yo ya más bien voy a velaciones, pero todavía aguanto, ¿no? Y mi condición física es muy buena, afortunadamente, gracias a esa disciplina pues de que trépate el cerro, bájate el cerro, dánzale, carga, lleva, haz, aguántate, no ayunando, hay que saber romper los ayunos, te fortalece Claro, claro. cuando se hace de veras. Bien, así es. ¿Hay alguna danza específica para esta parte de la primavera? Hay varias. En tradición de concheros hay una que se llama primavera, justamente, que es una danza de siembra, que vas sembrando los granitos de maíz y vas aplanando la tierra. Hay otra que se llama granito de oro, que Sí, tiene que ver con la creación del mundo, le llaman huehueteo de esa danza. Hay otra que, pues sobre todo primavera y granito de oro. Granito de oro son las que tienen que ver con el resurgimiento de la vida y que sí tienen su métrica de danzarse, ¿no? Y sobre todo nosotros en tradición de concheros danzamos, cantamos y tocamos al mismo tiempo. así es. Entonces estás con la mandolina, canta y canta y baile y baile. Entonces eso se vuelve un ejercicio bastante interesante. Qué interesante. No, y aparte que es hermoso, es lindo. Yo siempre he querido atreverme, pero no sé, siempre me he quedado nada más viendo y disfrutándolos. Y te llena, aún así te llena, pero ya estar en eso yo creo que es otra cosa, Sí, totalmente. es otra cosa, sobre todo cuando es de familias, que ves, y Exacto. a mí me tocó ver muchas veces chicas, mis compañeras que iban embarazadas, y estas mismas chicas que iban embarazadas, luego una de ellas de mi edad, de pronto iba embarazada, luego vi a su niña, luego la vuelvo a ver y ya es una mujer, luego esta está embarazada, y esa bebita que yo conocí embarazada, pues ya le dio una nieta a mi amiga, es como, ¿qué onda, no? Y Entonces todo, ves cómo van evolucionando las familias y así es. cómo se va construyendo este sentido de comunidad. ¿No? Eso es muy importante, la Así es. comunidad. Bueno, dime por favor, ¿cómo podemos recuperar y vivir la espiritualidad mesoamericana sin caer en esta parte superficial del folclorismo y como dices de esta equívoco de... Depende de en qué lugar vivan. Si es gente del altiplano, yo sí diría acérquense a mesas de tradición de concheros o de mexicanidad, pero hay que saber distinguir y hay que estudiar mucho para saber qué sí es inventado, qué no. Y dentro de lo devocional y lo ritual, yo sí recomiendo las tradiciones de concheros. ¿Cómo los van a identificar? Por estas. Y Ah, muchos de la mexicanidad hacemos de las dos tradiciones. Entonces, si ustedes se acercan a una mesa de mexicanidad, estos que tocan con los tambores, tarde o temprano van a encontrar un conchero. Tarde o ok. temprano se van a encontrar con el de la mandolina y acercarse a eso. Si viven en otras partes del país, yo también recomiendo mucho recuperar las tradiciones. Si alguno de ustedes de la audiencia tiene familiares originarios, Ajá, recuperar las lenguas, porque recuperar la lengua también recupera la tradición. claro. Eso es muy, muy importante. Aprende cómo se recupera también esta espiritualidad comiéndolo de aquí. Ujú. Hay que recuperar los tamalitos de chará, los tamalitos de ceniza, comer la salsa de hormiga chicatana, toda la gastronomía originaria hay que entrarle, eso es ritual. Totalmente, los tamales, ya digo, ya lo platicamos, los tamales son rituales, Así ¿no? es. Los de Candelaria. Y hay otras comidas también igual de rituales, ¿no? No es la única, ¿no? Entonces, muchos de nosotros tenemos esa espiritualidad en nuestras familias y eso es muy importante de retomar.
ahí se tiene, ¿no? Entonces, váyanse a las fiestas de pueblo. Si en su colonia o viven aquí cerca de la Ciudad de México, luego se hacen las ferias del Santo Patrono, van a encontrar chinelos, van a encontrar concheros, van a encontrar matachines, van a encontrar muchos de esos. Acérquense a esas comparsas. Sí, Y eso ayuda a recuperar muchísimo esta esa espiritualidad. identidad. Porque la espiritualidad de aquí de México es algo cotidiano, no es algo que se le busque un espacio-tiempo específico. Que a veces sí, pero es más cotidiano. Muy bien. Abraham, y tú, desde tu perspectiva, ¿qué mensaje darías a quienes buscan renovarse y alinearse con la energía de este evento de la naturaleza? De la primavera. Ujú. Eh, siguiendo un poco la enseñanza de Xipetotec. Quitarse la piel y renovarse. ¿Qué es lo que me anquilosa? ¿Qué es lo que, aunque me defina, me está haciendo daño? ¿Qué es aquello que me está evitando mi plenitud, que generalmente es interno? Y con todo el dolor de nuestro corazón, a veces hay que prescindir de ello. Entonces, Xipetotec prescinde de las plantas, la seca, pero vuelven a surgir brotes de la misma planta. Claro, Entonces, no es una renuncia, es una renovación. Entonces, si una actitud para con mis semejantes, para con mi entorno, ya no me funciona, pues quitarla, eso no me va a quitar esencia. Lo que va a hacer es quitarme una broncota. Y eso es parte de la primavera. Hay que permitir que estas semillas de nuestras capacidades internas resurjan, que nosotros no dejamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no soltamos lo anterior. Y esa es la enseñanza de Xipetotec: ujú, quítate la piel y ponte y deja que surja tu nueva piel. Porque finalmente, si nuestra piel siempre se está renovando, ¿por qué nuestra mentalidad no? exacto. ¿No? Entonces, más que irse a cargar de energía a Teotihuacán, ¿no? Pues se van a ir a dar la soleada de su vida, no pasa absolutamente nada, Así no se hacía. así no se hacía, evidentemente, pero bueno, entonces, más que hacer eso y vestirse de blanco y demás, bueno, si quieren vestirse de blanco y demás, que sea para generar modificaciones en lo cotidiano, que esa es la espiritualidad de aquí, en lo cotidiano, en el día a día. Perfecto, Abraham. Oye, pues te doy las gracias porque No, gracias a ti, Jackie. es un vasto conocimiento muy rico y que el hecho de acercarnos como mexicanos a este conocimiento de dónde procedemos y de lo que hoy somos en día, es la unión de estas culturas, pero sin olvidar esta esencia como mexicanos que tenemos, yo creo que es fundamental. Entonces te agradezco muchísimo Totalmente. la No, al conmigo. contrario, Jackie. Gracias a ti por la invitación y por permitirme compartir esto en tu espacio y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Ahora te voy a apartar a Olga por el tema que quiero empezar. El siguiente es el proceso de cristificación. No quiero Ujú. tocar ahora lo que sería la Semana Santa porque ya habíamos hecho un programa contigo, entonces pondremos la liga abajo de estos programas para que se remitan a este, pero sí en cuanto a esta parte última, ¿no? De la cristificación, qué valor tiene y este proceso que tú también lo manejas excelentemente bien para Claro que sí, Greg, claro que sí. Ahí, cambiaremos de idioma ahí cambiaremos de idioma, pero es y padre que hablaremos tengas ya de estos estos dos temas. contextos, ¿no? Es muy, muy, Que finalmente estos contextos pues nos constituyen también dentro de la complejidad de lo que significa ser mexicano, ¿no? Entonces, pues así, traemos de las dos, hay que entenderlos, pero diferenciarlos. así es. Te doy las gracias, Al un contrario, Jackie, muchas abrazo, gracias a ti. bendiciones hasta allá a tu casa, a tu familia. Y pues amigos, conéctense para el próximo lunes, por favor, porque vienen grandes temas, grandes programas. Pongan like, compartan el programa para que más gente se una a él, porque todas las cosas que estamos tocando acá son muy importantes y que sigan por favor a nuestro amigo, danos tus redes sociales. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como Zefir, C de casa, EFIHR, y en YouTube como Delfos Zefir. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook con lo mismo, y ahí pues compartimos bastantes cosas. Entonces Así, ahí estaremos muy gustosos de poder también responder y compartir con todos ustedes. Y así, como decimos en tradición, pues Él es Dios. así es, silencioso. Amigos, pues muchísimas gracias y
Recuerden, estoy dando funciones como actriz en una obra que se llama Santas y Perversas, entre monjas anda el diablo, en el Teatro Enrique Lizalde, para los que están aquí en México, los domingos a las 6:30 de la tarde. Es una comedia fabulosa que no pararán de reírse y de divertirse mágicamente con nosotros. Así que si ustedes están interesados, aquí va a aparecer el teléfono de contacto y diciendo que vas del programa de espiritualidad científica, un 50% de descuento. Vas. Súper, Ok. súper, súper. Mira, Aprovechen, aprovechen, aprovechen. así es. Bueno, abrazos donde quiera que estén, amigos. Pues unas bendiciones y nos vemos para el próximo lunes. Esto es espiritualidad científica. Gracias.